Por lo tanto, para este nuevo panel que hemos llamado la democratización de la información, iluminando mentes para un mundo mejor, quiero invitar a nuestra moderadora, que es Pilar Balbuena. Pilar es ingeniera de montes y cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector forestal. En los últimos 12 años se ha especializado en gestión del conocimiento y comunicación forestal. Trabaja como consultora internacional de comunicación forestal para entidades internacionales como FAO, CIFOR, GIZ, UICN, PNUD, EFI, INEA, INFOR, etcétera, todas las siglas del mundo, y apoya a sus socios en el desarrollo e implementación de estrategias de comunicación y en todas las dimensiones de la comunicación relacionadas con una iniciativa o proyecto. Trabaja además en enfoques de gobernanza y paisaje, principalmente en el contexto de bosques modelo, desde la implementación hasta la evaluación. Ha participado en el desarrollo de varios bosques modelo en la región del Mediterráneo y ha sido evaluadora de iniciativas forestales en Europa y África del Norte. Está realizando su doctorado en gobernanza forestal y enfoques a nivel de paisaje en colaboración con el Instituto Universitario de Investigación en Gestión Forestal Sostenible, IUFOR, de la Universidad de Valladolid. Así que muy bienvenida, con gran currículum, así que muchas muchas gracias, gracias, Juan. encantada. Es tuyo el panel. Así dicho, todo seguido, madre mía, parece muchísimo, mucho más de lo que podría pensar. Bueno, yo voy a empezar también por presentar a mis panelistas con los que vamos a dialogar sobre el tema de la democratización de la información, y voy a empezar con Itziar. Lo he pronunciado como lo pronunciamos por aquí, no sé si correcto, Pilar, muchas gracias. De nada. Que lidera la Dirección de Comunicación y Mercadotecnia de Hannover First México desde junio de 2019, y en los 11 años anteriores fue vocera de Fonatur por un año y de ProMéxico durante 10 años, donde desarrolló y lanzó la estrategia de la marca País de México en materia de negocios, la cual fue referente a nivel global. Anteriormente a esto fue socia de la casa editorial Plasmar, fundada en 2013, enfocada en la edición de publicaciones periódicas, donde lanzó la primera revista de autos antiguos y de colección de México, que sigue publicándose hasta el día de hoy. Es egresada en licenciatura en literatura latinoamericana por la Universidad Iberoamericana, y además tiene un máster en edición de libros por la Universidad de Salamanca, en España, y un diplomado en comunicación por el ITESM en el campus de Santa Fe. Ha impartido conferencias a nivel nacional en torno a la labor de edición y generación de estrategias en materia de comunicación y marca. Bueno, encantada de hablar contigo, Itziar, y yo creo que vas a tener un punto de vista muy interesante desde, por una parte, la parte de las publicaciones más tradicionales, ahora la parte más de comunicación más general. Y por otra parte tenemos a Dulce Díaz, que es licenciada en Biología por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y ha llevado diplomados de Bienestar Animal y Medicina en Anfibios y Reptiles. Además, cursos básicos y avanzados de Medicina Tradicional Herbolaria. Participó en actividades para la conservación en campamentos tortugueros y fundó el proyecto de divulgación y difusión científica Pregúntale al biólogo, con el que lleva ya 9 años. Bueno, enhorabuena por llevar 9 años con un proyecto tan interesante, que está presente en redes sociales, impactando a más de 400.000 personas en la actualidad. Ha participado como conferencista y organizadora de eventos de divulgación y realizó su servicio social en rehabilitación de fauna mexicana. En 2020 ganó los premios municipales de la Juventud de Pachuca y Mineral de la Reforma en Hidalgo, México. Bueno, pues muchas gracias a las dos por estar aquí, encantada de estar también acompañada. Y vamos a hablar de la democratización de la información, que en principio esto hace que ideas, opiniones, diversidad cultural, saber y educación sean accesibles en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora, para todos. Esto es la teoría, pero ¿realmente este acceso es tan universal? ¿Llega a todo el mundo tiene las posibilidades de llegar a esa información? Si quieres empezamos por Itziar y luego con Dulce.
Claro que sí, Pilar. Pues como bien comentabas, la información en realidad en nuestro país no es tan democrática como quisiéramos. Aunque quisiera presentar, si me lo permites, algunas cifras de un estudio que publicamos recientemente para nuestra matriz. Como comentaste amablemente al inicio de tu participación, trabajo en Hannover First México, es una empresa de origen alemán y continuamente tenemos que mandar información a nuestra matriz sobre lo que está sucediendo en el mercado en México. Entonces, preparamos este estudio, ustedes disculparán que esté en inglés, pero creo que tiene algunos datos importantes. En ese sentido, no sé si pudiera compartir la pantalla. No sé si yo puedo darte permiso. ¿Deberías tener permiso para poder hacerlo? Sí, tienes que tener el permiso ya, Itziar. Súper. Muchísimas gracias, José Carlos. Listo. En ese sentido, pues les quisiera compartir un poquito de cómo está pues en la industria de medios de comunicación en el país. Y en ese sentido, México es el tercer lugar a nivel global con más aparatos de televisión en el mundo. Tenemos cerca de 30 millones de televisores en el país, lo cual pues nos genera un acceso relevante en materia de contenido para los hogares. Sin embargo, van a ver a continuación algunas cifras también muy relevantes. Somos el país, el número 1 a nivel global, con más, donde se consume más contenido de televisión vía internet. O sea, en ningún lugar del mundo se consume más televisión a nivel global como en México. Igualmente somos el sexto país que más tiempo consume en las redes sociales y el séptimo que consume o invierte más tiempo en internet. Entonces eso nos marca un poquito de cómo está consumiendo la información nuestro país. Igualmente somos el quinto mercado más importante en materia de Facebook, el octavo mercado más importante también en Instagram, el sexto de Snapchat, el décimo de LinkedIn y el décimo también en Twitter. Entonces, como puedes ver a grandes rasgos, Pilar, estamos en el top 10 de los mercados que más consumen y más invierten tiempo en redes sociales y en Internet. Y la siguiente lámina también es muy esclarecedora, porque tenemos aproximadamente, nosotros somos 128 millones de mexicanos, de acuerdo al último censo de INEGI. Y de acuerdo a este censo también tenemos a 114 millones de mexicanos, o bueno, más bien 114 teléfonos móviles en México. Es decir, que prácticamente tenemos a un teléfono móvil por mexicano. Lo cual también nos abre ahí un canal importante para acceder o para poder compartir información con nuestra audiencia. Tenemos 89 millones de internautas y también 89 millones de usuarios de redes sociales. Y un punto importante aquí también es que los mexicanos invertimos 8 horas y media prácticamente en internet diariamente y 3 horas y media diariamente también en redes sociales y un tiempo similar en televisión. Así que tenemos una penetración muy importante de los medios digitales, mucho más de lo que incluso algunos pudiéramos pensar. Y en ese sentido, ¿cuál es el medio social que más penetración tiene en nuestro país? Pues justamente es Facebook. Y de ahí el segundo es WhatsApp y el tercero es YouTube, que va muy encadenado con lo que te platicaba anteriormente, de que nuestro país es el principal mercado global para televisión vía internet. Entonces, como puedes ver, estos tres canales son muy fuertes en nuestro país. Por eso celebro que por ejemplo, este evento Bosques del Futuro se esté transmitiendo vía Facebook Live, porque sin duda es un canal muy importante para difundir todo lo que se está haciendo en el sector forestal. Y en cuanto a social media, pues si fuéramos a invertir, o sea, si tuviera yo un budget
para invertir y dar a difundir algún proyecto del sector forestal, dependería mucho de la audiencia hacia dónde quisiéramos llegar, para dónde determinaría qué cantidad iría de inversión para cada audiencia. Pero sin duda, pues todos los millennials están fuertemente incorporados a las redes sociales, al igual que la generación Z, y es la generación X y la de los baby boomers la que todavía está en un periodo de medios más tradicionales, ¿no? En una categoría de medios más tradicionales como televisión, radio, periódicos, revistas e incluso vía telefónica, ¿no? Que utilizan el teléfono todavía para hablar, cuando pues, los millennials en su gran mayoría utilizan los teléfonos para utilizarlo como un canal vía WhatsApp. Entonces, a grandes rasgos, ese es el panorama que tenemos en nuestro país y quería yo presentarlo con ustedes a manera de aperitivo para iniciar la discusión sobre cómo democratizar el mensaje y cómo compartir la información del sector forestal en nuestro país de la mejor manera. Muchas gracias, muy interesante. Yo creo que muchos de los números son incluso más altos que en España, por ejemplo, donde en algunas zonas todavía tenemos no hay acceso en grandes zonas del territorio, no de número de población, por ejemplo, a Internet de banda ancha, que sigue siendo un problema en diversas zonas. Y sobre esto quería preguntar a Dulce, la gente pasa mucho tiempo en Internet, pasa mucho tiempo en las redes sociales, tú tienes muchísimos seguidores con tu trabajo de divulgación, tanto en TikTok como en Facebook, como en YouTube. O sea, la gente busca este contenido de divulgación, ¿o crees que la gente, hay mucho contenido de calidad en ese aspecto, que la gente busca esta necesidad, o que o en general hay un desconocimiento sobre los temas de divulgación, de biología forestal en la gente? Aunque esté mucho en Internet, ¿en realidad buscan esta información? Claro, muchas gracias por la pregunta y gracias a Itziar por, no sé cómo lo pronuncio, discúlpenme. Pero bueno, gracias por las magníficas gráficas, y analizando un poquito la situación, nos damos cuenta que si bien es cierto, las personas pasan muchísimo tiempo en Internet, esa es como las cifras un poquito más certeras, ¿no? Las personas que tienen Internet consumen mucho Internet, pero ¿qué pasa con el porcentaje de la población que no tiene acceso a Internet? Que la verdad también es bastante. Entonces, pues hay que tener igual bien en cuenta eso, porque a pesar de que sí, las personas que tienen Internet pasan mucho tiempo en Internet, y ya iremos viendo las ventajas y las desventajas de esto, también existen las personas que no tienen acceso a ello. Generalmente son las personas que viven en comunidades más marginadas o que viven incluso en pobreza. Entonces hay que tener en cuenta esto, porque a veces las personas que se encuentran en esos lugares también son quienes están más en contacto con la naturaleza, y entonces también tienen esa posibilidad de tener desinformación. Porque actualmente el Internet es una fuente de información muy grande, pero también de desinformación. Y para poder, bueno, al menos desde mi punto de vista y el de las personas, no me van a dejar mentir, que manejan un poquito el cómo funcionan las redes sociales, los algoritmos y todo esto, es un poco más complicado para el cerebro de la red social aprender a distinguir entre la información certera y la información que no lo es. La diferencia con la televisión es que la televisión es unidireccional, va de receptor a emisor, y en redes sociales hay respuesta del emisor, lo cual es algo bueno hasta cierto punto, porque puede haber más interacción del conocimiento. Pero ¿qué pasa con las personas que no tienen acceso a Internet? O incluso, como nos comentaba Pilar, varía muchísimo dependiendo de los países del acceso a diferentes tipos de banda, ¿no? Y esto también pasa muchísimo aquí en México en las comunidades. He tenido la oportunidad de asistir a varias comunidades dentro de mi mismo estado y en otros lugares,
Y para empezar, en los lugares donde no tienen acceso a un módem, o sea, que puedan comprar un módem conectado alámbricamente, les sale muchísimo más caro tener internet porque la forma en la cual lo pueden conseguir es mediante, sí es como un tipo modemcito, pero funciona a través de datos. Y entonces los datos móviles a veces salen muchísimo más caros. ¿Por qué? Porque las compañías de internet a veces no llegan a esos lugares. Entonces es ahí donde se nos llega a complicar, porque a veces esas personas no tienen el acceso a la información que tenemos en la ciudad. Y sin embargo suelen ser quienes están más en contacto con la naturaleza. Y entonces debemos entender que hay que empezar por ahí. Sí, el internet le llega a muchas personas y podemos hacer en divulgación un montón de cosas, tratar de hacer sensibilización sobre las especies, hablar de la importancia de los bosques, pero si no llegamos a las personas que tienen directamente ese contacto con la naturaleza y no alfabetizamos sobre el uso de estos medios, y hacemos llegar el recurso, pues entonces va a ser muy complicado realmente poder hacer un cambio, ¿no? Y no me refiero a simplemente asumir que todas las personas tienen internet y con hacer un post ya le va a llegar a todo el mundo. Si bien es cierto que nos abre un poco las barreras de comunicación sobre cómo podemos hacer llegar información a las personas, también muchas personas tienen ahora sí que la cortina completamente cerrada porque no tienen acceso a esa información. Y pues bueno, a pesar de que el internet nos abre una puerta muy grande y si llega la televisión a esos lugares, pues es información hasta cierto punto muy restringida, ¿no? Porque no podemos decir que en la televisión se muestra toda la información del mundo, o sea, al contrario, es como canales muy reducidos e incluso a veces nada más llega la televisión abierta. Entonces, y la mayoría de veces son programas o de entretenimiento o a veces noticieros, ¿no? Que igual es importante, pero no nos centramos también en la parte un poquito de ciencia y nos falta un poquito eso. Muy difícilmente las personas van a llegar y decir, me voy a comprar una revista de divulgación científica porque me quiero informar. Eso casi no pasa, o sea, de verdad es muy complicado que las personas hagan eso. Entonces, algo que nosotros debemos entender como divulgadores o como científicos incluso, es que si las personas no van a la ciencia debe de ir a las personas. ¿Y cómo hacemos eso? Usando los medios que se requieren para resolver cierto problema. Es decir, si Sí, ahorita porque es cuarentena, ¿no? Pero cuando no era cuarentena tuve la oportunidad de visitar varias comunidades en donde yo me daba cuenta que mataban la vida silvestre, ahora aprovechando que es el día de la vida silvestre, a diestra y siniestra, ¿no? De que, ay, no, es que es una serpiente, es mala, me va a comer, porque muchas veces no se tenía esa información de cuál es el papel ecológico, ¿no? Y en las comunidades donde no se tiene acceso a internet, no puedes llegar y ponerte en su lugar, o sea, no puedes llegar y ponerte en el lugar de que, ay, no, es que eres ignorante, ¿por qué no sabes? No, está en todos lados, o sea, no podemos ponernos en ese lugar. Debemos primero escuchar, entender y después, pues podemos ir poquito a poco informando, ¿no? No llegar de solapazo a decir, es que no sabes por qué, porque eso lo que hace es generar barreras y la divulgación lo que no quiere es generar esas barreras entre las personas y la ciencia. Entonces, pues sí, debemos tener bien en cuenta los datos que nos mostró Itziar sobre la importancia del Internet, cuánto tiempo pasan las personas que tienen Internet en redes sociales, pero también ser conscientes de las personas que no tienen acceso a Internet y cómo les podemos hacer llegar la información también a esas personas, ¿no? Porque, pues sí, mi proyecto se basa más que nada en redes sociales, pero también he estado tratando de mover un poquito a actividades presenciales donde las comunidades puedan participar e informarse y no sentirse tanto como que es una clase, sino que están formando parte de una experiencia, ¿no? A lo mejor entre familias. Existe mucho el problema de la contaminación del agua, por ejemplo, en ciertas comunidades. Entonces, el llegar con ciencia y decirle, mira, pues con cierto tipo de tierra, cierto tipo de cosas, con tu garrafón de agua podemos hacer un filtro para que te puedas bañar, para que puedas reutilizar esa agua. Eso para ellos significa muchísimo. Entonces, el envolverlos en una experiencia también ayuda, pero sí hay que ser muy conscientes cuando hacemos comunicación de que no todas las personas tienen los mismos recursos para aprender lo mismo. Y pues principalmente es eso, tratar de conectar con las personas para que ellos puedan pasar por una experiencia amena y de paso aprender algo y fomentar la cultura general y científica que es nuestro derecho, según las Naciones Unidas.
Muy interesante. Y por ejemplo, Itziar, en los datos que presentas, por ejemplo, sí, el 80% de las casas tienen una televisión. Aquí en España prácticamente también todo el mundo tiene televisión, pero eso a veces no implica que estén viendo la televisión, porque yo tengo televisión en casa, pero tengo desenchufada la antena. O sea, no veo la televisión. O sea, cuando quiero ver algo, ya sea una serie, ya sea un programa de divulgación, voy a buscarlo. Yo creo que eso es una diferencia generacional. Se están viendo esos cambios también de diferencia generacional de la gente más mayor, de entender la comunicación o la información como algo unidireccional, algo que me vienen y yo recibo, que me dan y yo recibo, y en cambio las nuevas generaciones están ya con esta más bidireccional. Voy a buscar la información, aquello que me interesa y además opino. ¿Habéis visto estos datos en el estudio? Sí, en ese sentido, sí los hemos visto, Pilar. Y aquí, sí me gustaría comentar, digo, tenemos, como bien comenté, 114 millones de teléfonos móviles en México y 128 millones de habitantes. Entonces, tendríamos prácticamente un teléfono móvil por habitante. Pero eso no quiere decir, y concuerdo en ese sentido totalmente con Dulce, que todo el país esté digitalizado y que todos tengan acceso a Internet. O sea, sin duda hay comunidades en nuestro país que no cuentan con una red eléctrica siquiera para poder tener la facilidad de contar con Internet, ¿no? Ese es uno de los grandes retos que hay en nuestro país, pero sin duda tenemos instrumentos para llegar a la gran mayoría de los mexicanos. Y en ese sentido, pues nosotros como lo hemos resuelto, como parte de Hannover Fest México, que tenemos un evento del sector forestal, que este año se va a llevar a cabo del 18 al 21 de agosto en Expo Guadalajara, en Jalisco, pues es hacer una estrategia omnicanal, porque tenemos ahorita justo muchas generaciones conviviendo juntas. Probablemente quien haya hecho marketing y comunicación hace 20 años le hubiera sido mucho más sencillo porque estaba la televisión, los periódicos, las revistas y los espectaculares, y con eso hacías una buena estrategia. Hoy en día eso ya no es suficiente, necesitamos una estrategia omnicanal que en lo personal, la que a mí me ha funcionado para el evento, que es la que quisiera compartirles con ustedes, pues es una estrategia basada en 4 ejes. El primero es un eje digital, que es el más importante, donde está las campañas en redes sociales, las campañas del Search Engine Optimization, ese tipo de campañas digitales en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, Instagram, que son muy exitosas. Pero también, por otro lado, tenemos una estrategia de contenido, que creo que hoy el contenido es rey. O sea, el storytelling ha tenido en los últimos años un papel muy importante, porque lo que vendemos ya no es el canal, sino la historia que estamos contando detrás. Entonces creo que el storytelling en ese sentido es muy importante. Y nosotros tenemos por ahí un espacio, una columna quincenal en un periódico, en un medio nacional, El Heraldo de México, donde publicamos quincenalmente información relevante sobre el sector forestal. Entonces estamos de cierta manera divulgando información continuamente sobre la industria. Igualmente hicimos en enero del año, de 2021, digo de 2020, perdón, en enero de 2020, justo un poquito antes de la pandemia, un media tour que fue pues una familiarización de medios para que conocieran el sector. Y fue también muy relevante porque pues justo muchos de los reporteros y de los medios de comunicación no tienen oportunidad de tener acceso a esta industria y tampoco al sector forestal. Entonces los llevamos, por ejemplo, a la industria de la transformación de la madera, para que ellos conocieran pues cuáles son los procesos que llevan. Y también por ahí Protic nos abrió sus puertas
para ir a para ir a sus plantaciones en Tabasco. Entonces, también valió mucho la pena porque ellos pudieron experimentar de primera mano pues cómo es el sector forestal y cómo puede convertirse en una oportunidad de negocio. Entonces, ese storytelling también nos ayudó mucho. Y un punto también importante es el marketing, que sería el tercer eje que quisiera hoy platicar con ustedes, que es el marketing referencial o el marketing pues de testimonios, ¿no? De gente, de líderes de opinión, de influencers, como en este caso Dulce, que son muy potentes a la hora de llevar el mensaje y de llevar la voz hacia, pues, hacia otros puntos de la industria, ¿no? Y hacia otras audiencias. En ese sentido, se convierten en embajadores de nuestra industria y van posicionando los mensajes hacia nuevas audiencias, lo cual también es muy, muy relevante. Y un cuarto eje, que es el eje tradicional, que es el que ya habíamos platicado, que está muy enfocado en el público de los baby boomers y de algunas audiencias de la generación X que están menos pendientes de las redes sociales, que podrían ser, por ejemplo, los periódicos, las revistas, la televisión, o incluso también la presencia, el ser contactados vía teléfono a través de un call center, ¿no? Entonces, todos esos cuatro ejes que les comenté, el digital, el tradicional, el de referencia y el de contenido, en conjunto, como de manera holística, tomando en cuenta todas estas estrategias, son lo que a nosotros nos ha permitido llegar a más canales. Muy interesante, sí, muy interesante esta visión como muy global de la comunicación, que ahora es muy necesaria. Antes era mucho más fácil, tenías muchos menos canales y tenías que contar tu historia de menos formas distintas, porque no tenías que hacer tanta segmentación. Nos viene una pregunta para los panelistas que se me han adelantado porque yo también la iba a hacer y primero que nos responda Dulce. El que las personas tengan acceso a Internet garantizaría la democratización necesaria para alcanzar el desarrollo sostenible. Yo tengo mis dudas, porque una cosa es el acceso a Internet, una cosa es el acceso a la información, otra cosa es el acceso a información de calidad. Hay muchos factores, pero Dulce, ¿qué opinas? Claro, es una excelente pregunta. Yo creo que el acceso a Internet, más que democratizar en sí el conocimiento, nos abre una puerta, una nueva entrada, una nueva ventana, pero no resuelve como tal el problema. ¿Por qué? ¿Cuántas veces no hemos visto un montón de desinformación en Internet? Y de verdad hay muchísima. Tan solo yo me meto a Google a buscar cómo diferenciar una serpiente venenosa de una no venenosa y me sale una infografía diciéndome que la forma de la cabeza, que los colores, que esto, y eso es completamente falso. O sea, es desinformación. Y entonces, ¿cuál es el problema con esto? El acceso a Internet no nos sirve en sí si no sabemos identificar una fuente confiable, información de calidad, información válida, información basada en evidencia científica que realmente nos ayude en saber cómo identificar y nos dé esas herramientas para la toma de decisiones. Eso es principalmente lo que aporta la divulgación a la democratización de la información. La divulgación, nosotros lo que hacemos es apoyar a la población y darles herramientas, darles conocimientos confiables para que ellos puedan tomar sus propias decisiones. ¿Y cómo hacemos esto? Pues debemos fomentar la educación y principalmente el criterio, que las personas pues empiecen por tener ese criterio de poder distinguir o saber dónde buscar la información correcta. El Internet nos abre una ventana, pero no es la solución completa. Debemos apelar también a la educación y principalmente a diferenciar, a que las personas sepan diferenciar entre si cierta información es confiable o no. ¿Y cómo hacemos eso? Pues también difundiendo y divulgando la ciencia, que las personas entiendan un concepto bien sencillo, y es que cualquier cosa que no esté basado en evidencia científica como tal no tiene validez.
no puedo yo, o sea, dentro de la ciencia, ¿no? Obviamente, dentro de otras cosas como el arte o así, pues es otra cosa completamente diferente. Pero dentro de la ciencia yo no puedo llegar y decir, es que el dióxido de cloro cura porque mi tía la curó y pues es ley, ¿no? Yo no puedo decir eso. O sea, porque no tiene evidencia científica, simplemente es un testimonio y el testimonio no es evidencia científica. Entonces, creo que además del acceso a Internet hay que sumar nuestra cultura científica y nuestro criterio. Debemos de tener bien en cuenta eso y también tener mucho cuidado en las personas que difunden la información, ¿no? Ya nos decía Itziar, los influencers o así, que tienen una capacidad de poder mover, de hacer movimientos, de que las personas sigan ciertas cosas, y si esos influencers están mal informando a las personas, pues es ahí cuando tenemos una tergiversación de la información tremenda. Entonces también hay que tener muy en cuenta eso. ¿Y cómo hacemos eso? Fomentando la cultura científica, del cual es nuestro derecho como ciudadanos, es nuestro derecho y hay que tener bien en cuenta eso. Y por eso es como toda una escalerita en el que sí tenemos acceso a Internet, pero también se debe apoyar muchísimo la divulgación de la ciencia, porque el divulgador es ese puente entre las personas y la ciencia. Somos unos contenedores de confianza. Y si nosotros, que somos los contenedores de confianza de la sociedad respecto a la ciencia, desinformamos o hacemos ese tipo de cosas, pues entonces la cultura científica se va para abajo y en lugar de ir apoyando la democratización del conocimiento, pues eso se rompe, ¿no? Y entonces es cuando tenemos las fake news y este tipo de situaciones, ¿no? Y eso a final de cuentas no nos lleva a nada bueno porque no nos lleva a un progreso como sociedad. Entonces, de nada nos sirve el Internet si no lo sabemos usar correctamente. Esa sería mi respuesta final. Y pues bueno, agregando una cosita así súper rápido, es que en cuestión de redes sociales, pues también hay que tener bien en cuenta lo que buscamos y nosotros como divulgadores, saber cómo funcionan los algoritmos, entenderlos. Porque si no entendemos cómo funcionan los algoritmos, se pueden seguir difundiendo las fake news. Entonces, a mí, yo estudié la licenciatura en biología, pero me ha tocado meterme a aprender comunicación, aprender marketing, aprender digital media y este tipo de cosas, porque si no lo hago, pues de nada me sirve tener el conocimiento si no se comparte de una forma efectiva, ¿no? Entonces, pues principalmente sería eso, ¿no? Eso era nada más como lo que quería agregar. Muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Y el problema de toda esta información falsa o errónea que produce mucho ruido y llega muy lejos, llega y muchas veces, por ejemplo, eso llega a los medios tradicionales, como el caso de una influencer de TikTok que decía que el agua no hidrata, deshidrata, que se oyó muchísimo aquí en los medios. Y Chiar, desde tu punto de vista, también garantiza para alcanzar el desarrollo sostenible esta democratización de la información. En ese sentido, Pilar, yo estoy totalmente de acuerdo en que es importantísimo democratizar la información justo para alcanzar las metas de desarrollo sostenible, sin duda. Y en ese sentido también coincido en que tenemos que trabajar sobre los temas de percepción y los temas de los fake news, ¿no? En ese sentido, cuando yo empecé a involucrarme en el sector forestal, pues me di cuenta de que mucha de la gente apoya la gestión sostenible de los bosques, pero muchos de ellos perciben como negativamente, por ejemplo, los negocios que se desprenden del sector forestal, aun cuando sea aunque estén certificados de manera sostenible y aun cuando sean legales y cuenten con todo lo requerido, ven a las comunidades que están involucradas con el sector forestal como un peligro en ese sentido, ¿no? Y yo creo que vale la pena que los que estamos involucrados en este sector comuniquemos hacia afuera los beneficios tanto sociales como ambientales y económicos del sector forestal, lo cual me parece muy, muy relevante y creo que a veces pecamos de guardar esas cifras como un secreto muy bien guardado para nosotros, ¿no?
Entonces, tenemos que hacer un trabajo por justo hacer una divulgación mayor de ello y explicar por qué el sector forestal es tan relevante. Y aquí me di a la tarea de buscar algunas cifras que quisiera compartir con ustedes como para continuar el debate. Por ejemplo, que de los 27 millones de metros cúbicos de madera en rollo que se consumen anualmente en el país, apenas 9 millones se producen localmente. Es decir, 1 de cada 3 millones de metros cúbicos a nivel nacional es nacional, o sea, está producido a nivel nacional, y cerca del 67% proviene del exterior, lo cual pues son cifras muy relevantes y que también han tenido que ver con el impacto del Telecán en su momento y del TEMEC actualmente. Y también otro punto relevante, por ejemplo, es que el Banco Mundial calcula que si bien México tiene capacidad para hacer 30 millones de rollos, actualmente tendría la capacidad para duplicar su producción, es decir, producir 60 millones de rollos al año, millones de metros cúbicos de madera en rollo al año. Y bueno, también es relevante platicar que el 76% de la madera que se produce en el país proviene de bosques comunitarios, de acuerdo a lo que nos informa CONAFOR. Entonces, este dato también es muy relevante para conocer la manera en la que se construye la cadena productiva del sector forestal en nuestro país. Y aunque México destaca a nivel internacional por ser pionero en el manejo forestal comunitario, pues solo hay 3,000 ejidos que pueden considerarse forestales y que aprovechan de manera comercial sus recursos. Hay 15,000 ejidos forestales, pero de esos 15,000, solo 3,000 aprovechan sus recursos de manera comercial. Y de esos 3,000, 1,300 han logrado crear empresas forestales comunitarias. Entonces, como puedes ver, se va decantando mucho las oportunidades que hay en el sector forestal y es una oportunidad de negocio importante y lo que me parece que tenemos en nuestro país es que muchas veces se percibe como que las empresas del sector forestal, aun cuando tengan todas sus certificaciones ambientales, son percibidas como un riesgo pues, justo para nuestros bosques. Y no es lo que sucede, por ejemplo, en Europa, que en Europa tienen pues un manejo forestal pues más amplio, aunque los estudios de percepción también muestran que hay un problema fuerte entre el tema de los negocios y el sector forestal. Sí, totalmente cierto. Yo creo que es un problema global y viene por la parte, o sea, la base de storytelling. No contamos la historia, o sea, no contamos lo que implica, y en México con manejo forestal comunitario, lo que implica una gestión forestal sostenible a nivel social es impresionante. O en Europa no hay manejo forestal comunitario, así hablando en general, pero luego hay una red de gente que trabaja en el sector y muy importante a nivel social, lo que ha hecho que diversas zonas con un porcentaje más alto de su actividad relacionada con los bosques, se ha ido menos gente de allí. No hay problemas de despoblamiento en esas zonas porque son cosas a más largo plazo, más sostenibles y con una red muy intrincada y de relacionar con el bosque, pero no lo hemos contado como forestales. Y hubo un estudio, hay una nueva versión en preparación de la Unión Europea sobre la percepción de los bosques por los ciudadanos europeos. Y esta percepción es que Europa pierde bosques y Europa gana en superficie de bosques. Totalmente lo contrario. O sea, estamos subiendo superficie de bosques. Pero también en las noticias solo salen cosas negativas. Los incendios. Han cortado árboles. Cortar árboles per se la gente lo relaciona como algo negativo. O sea, no hay divulgadores forestales haciendo divulgación pura y dura en redes. Sí que hay con el tema de la biología como dulce, pero no hay forestales que hagan esto. No hay gente en YouTube diciendo por qué se corta un árbol o por qué hay un plan de gestión de un bosque
o la importancia de esto a nivel social. Dulce, ¿tú qué dirías a alguien, algún forestal que pueda empezar con esto, hacer este trabajo de divulgación sobre el por qué es necesario gestionar los bosques? Por ejemplo, en Europa es muy claro porque son bosques gestionados desde hace más de 2000 años. No tenemos prácticamente bosques vírgenes, son anecdóticos. Entonces, tenemos bosques y estructuras y paisajes que son así porque ya se ha hecho y hay una relación con los hombres. ¿Tú qué recomendarías o cuál pensarías que podría ser el enfoque para alguien que quiera hacer divulgación forestal? Claro, sí, entiendo completamente el punto de vista y es que, como bien comentan, pues sí, a las personas se les hace como muy malo, ¿no? Cortar un árbol. Tan solo ahorita que acaba de pasar Navidad, las personas decían, no, pues compra un árbol de plástico para que no talen árboles, pensando que toda la tala de árboles es ilegal. Cuando en realidad el comprar un árbol de plástico debido a las emisiones de carbono de su producción, pues daña muchísimo más que simplemente cortar un árbol. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Para hablar de sostenibilidad hay que primero explicar cómo o qué características tiene un proyecto sustentable a las personas. Y yo creo que es cuestión de empezar por ahí y pues hablar de eso, ¿no? Si alguien quiere iniciar un proyecto de divulgación basado en la sostenibilidad, hay que empezar explicando a las personas qué es la sostenibilidad. Y es que muchas personas todavía se piensa que la sostenibilidad es aquella que favorece el ambiente. Y sí, favorece el ambiente, pero también favorece la economía y favorece a la sociedad. Por eso es tan importante el que los planes de sustentabilidad forestales en las comunidades pues se efectúen correctamente, porque les ayuda a su economía, les ayuda a la sociedad, dándoles trabajo, dándoles buena calidad de vida, y pues también ayuda a la cuestión ambiental, porque no es talar porque sí, se lleva un plan de manejo, y entonces pues también hay que tener bien en cuenta eso, ¿no? No es talar por talar, porque eso es tala ilegal. O sea, si yo llego a un área natural y la talo, eso es tala ilegal y eso sí está mal. Pero, sin embargo, aquellas personas que llevan un plan de manejo, pues les ayuda a la economía, les ayuda al ambiente y les ayuda, pues, a la sociedad en general. Entonces, si hay algún ingeniero forestal que quiera iniciar con un proyecto de divulgación, mi consejo sería ese, explicar por qué talar árboles no es del todo malo y cuál es la diferencia entre una tala regulada y una tala ilegal. Y también el cómo denunciar la tala ilegal, y también existe mucho para que nosotros podamos conectar con la gente, debemos entender sus intereses. Entonces a muchas personas seguramente les va a interesar cómo se puede obtener dinero de eso, ¿no? O a lo mejor cuáles son los beneficios que les trae a ellos comprar cierto producto o no. Entonces, buscar los temas en los cuales pueden conectar con la gente y explicarlos desde el punto de vista sustentable. Entonces hay que tener pues también en cuenta eso, ¿no? Pues ese sería como mi consejo, tratar de conectar con la gente y con sus intereses, obviamente sin dejar la evidencia científica de lado. Muchas gracias. Y una pregunta para Iciar, que va a enlazar con algo que yo la iba a comentar, que cómo propone que se puedan valorar adecuadamente las empresas forestales sustentables, que yo muchas veces digo que los forestales nos enamoramos tanto de los árboles que no nos dejan ver a la gente que hay detrás trabajando. Y siempre hablamos, o sea, hablamos de los árboles, pero se nos olvida hablar de todo lo que hay detrás, de todas esas empresas, toda esa gente, toda la cultura relacionada con eso. Entonces, ¿cómo propones tú que se puedan valorar estas empresas? Muchas gracias, Pilar. Pues yo creo que justo el storytelling puede ser una muy buena solución. O sea, creo que tenemos que contar esas historias. Son historias que son muy interesantes, que tienen pues un interés muy profundo, no solo a nivel social de nuestro país, o sea, la gran mayoría están atadas a historias de vida o historias de nuestra cultura muy íntimas, sino también historias de negocios, ¿no? O sea, historias de negocios exitosos. Y ahí vale la pena también comentar que de las cifras que les comentaba hace ratito, pues de las 1,300 empresas forestales comunitarias
que están haciendo pues sus procesos de manera comercial, solo 50 realizan un proceso de transformación de segundo nivel de la madera, o sea que lo transforman en triply o incluso en muebles. Entonces a mí yo desde hace tiempo traigo la idea de hacer pues un pequeño documental o incluso un podcast que aborde estas historias y empezar con estas 50 empresas que ya están transformando la madera de manera exitosa y que se conviertan en historias de éxito, que eso también nos sucede, y ahora que ya viene el día el 8M, el Día de la Mujer, pues muchas veces lo que nos hace falta como mujeres es ver a grandes mujeres en puestos directivos. Entonces también creo que en este caso nos hace falta ver a más empresas siendo exitosas en este sector y también pues promover de manera muy activa también esta visión de sostenibilidad y también de cuidado ambiental de manera legal, ¿no? Que también es cierto que hay mucha tala ilegal en nuestro país, pero que tenemos que promover también que todo esto vaya, pues vaya profesionalizándose y se vaya haciendo de la manera correcta, ¿no? De la manera que debe ser. Y creo que contar esas historias es muy importante porque, como te comentaba hace unos minutos, creo que el sector forestal es uno de los tesoros mejor guardados de México. O sea, somos una potencia forestal muy importante que no ha podido lucir justo porque lo guardamos mucho, ¿no? O sea, es un tema que, como te comentaba, me parece que lo guardamos en tabú justo por este tema de que talar árboles es malo, ¿no? No es así, creo que tenemos que cambiar esa percepción. Y también en ese sentido, creo que debemos también de impulsar la difusión en todos los canales que podamos, desde redes sociales hasta en la educación, hasta en televisión, en cuanto canal tengamos alrededor para poder contar esta historia. Creo que es uno de los puntos más relevantes, una estrategia, como comentaba yo, omnicanal, que nos permita llegar desde las comunidades que no tienen acceso a Internet hasta que ahí hay que justo comunicar de manera directa, presencialmente, ir a contar estas historias o pues a través de las redes sociales, que hoy en día es mucho más eficiente. Y quisiera también, ya para, pues sé que nos quedan pocos minutos, pero quisiera compartirles rápido las estadísticas de Google Trends para demostrarles que también es importante hablar del tema. Si ponemos el sector forestal en Google Trends en México, pues nos sale esta tendencia, como hemos visto, de cómo aparecen las búsquedas en nuestro país en Google. Como pueden ver, pues hay una tendencia bastante activa. Se los voy a comparar con el término forestal, con el término industria 4.0, que es otro término que nosotros utilizamos continuamente en nuestras ferias, porque tenemos otro evento de industria 4.0. Y aquí podrán ver que hay muchísimo más actividad, mientras que en el forestal andamos por la media debajo de 50, aquí en varios momentos tocamos hacia arriba. Entonces, sin duda, el tema forestal, esta es la línea del sector forestal, necesita intensificarse, pero si ponemos, y bueno, aquí pueden ver que todo el país está hablando del sector forestal, todo el país. Si ponemos tala ilegal, ¿qué pasa? Que solo unos cuantos están hablando de eso en la Ciudad de México. Entonces creo que estas láminas son interesantes si hablamos de cómo tenemos que empezar también a hablar de manera más difundida de los problemas que nos atañen en nuestro sector.
Y muy interesante eso, muy relevante, porque además lo que se ve muchas veces con el sector forestal es que también es como una percepción negativa. Aquí se habla mucho del sector forestal cuando hay incendios y cuando no hay incendios, y además como una comunicación como respuesta a hay incendios y vamos por detrás. Eso ya está cambiando y está cambiando mucho y bastante rápido, pero sí que es verdad que seguimos como por detrás. Y la visión que se tiene desde las zonas rurales o desde los centros núcleos urbanos es muy diferente también del sector forestal. Y luego todo el mundo quiere tener muebles de madera en su casa porque es muy bonito, pero no quieren que se corten árboles. Entonces es porque se ha roto esta conexión entre que para que yo tenga un bonito mueble de madera tiene que venir de un bosque que ha sido gestionado de forma correcta para que así pueda seguir teniendo madera. Y quería hacer una pregunta dulce, porque, por ejemplo, en España en un principio hubo mucho rechazo de los medios tradicionales a los nuevos medios como divulgación en Internet, en YouTube, TikTok y toda serie de redes sociales. En un principio como, son 4 que están hablando de cosas, pasó a una visión negativa, como no, pero no saben lo que están haciendo. Y ahora hemos pasado a otra fase en la que, por ejemplo, hay programas de divulgación científica y también sobre historia en la televisión nacional. Y los colaboradores, muchos de estos colaboradores son divulgadores que vienen del mundo de las redes sociales, porque se ha visto que realmente controlan el medio, lo hacen muy bien y es como vamos a traerlos aquí porque además, desde un punto de vista egoísta, nos vamos a atraer a sus seguidores que son más de los que me ven a mí normalmente. Se ve esta relación entre medios tradicionales y no tradicionales, sobre todo en el tema de la divulgación, se ha visto en México. Pues bueno, yo te puedo hablar desde una experiencia que tuve con una empresa que a mí, ellos estaban como muy acostumbrados justamente a eso, ¿no? Los medios tradicionales, de la televisión, de que del emisor va a los receptores, pero no hay respuesta, ¿no? Lo que sería prácticamente televisión, revistas, etcétera. Y desde mi experiencia, sí, cuando yo inicié en la divulgación, yo estaba muy pequeña, muy pequeña. Yo tenía creo que 12 años, pero mi trabajo era justamente estarme constantemente capacitando. Entonces, y no estaba yo sola, o sea, no crean que empecé a hacer esto yo sola, ¿no? Yo siempre he buscado expertos que me asesoren para justamente no desinformar a las personas. Y pues imagínate todas las barreras mentales que tuve que pasar desde que una niña esté llevando un proyecto de esos, ¿no? O sea, es como de que es una niña, ¿qué vas a ver, no? O sea, muy frecuentemente recibí comentarios de ese tipo y yo no me he estado rindiendo, ha sido como justamente seguirnos capacitando, seguir aprendiendo, y si nosotros seguimos aprendiendo, seguir en constante capacitación, vamos dominando un poquito mejor el tema. Y hasta la fecha yo no me siento ni experta ni en biología ni en divulgación porque quiero seguir aprendiendo, ¿no? Y probablemente nunca me sienta experta, pero simplemente es seguirse capacitando. Y la experiencia que yo tuve cuando ya iba yo pasando ya bastantitos seguidores en las redes sociales, pues la empresa decidió entrevistarme, ¿no? Y me dijo, oye, es que estamos buscando una persona que hable de ciencia para nuestras redes sociales. La agencia que contratamos busca hacer un nuevo programa, pero en vez de para televisión, para redes sociales, o sea, digitalizar un poquito lo que se veía en la televisión a las redes sociales. Y pues me entrevistaron, ¿no? Me preguntaron, querían ver como mi soltura, la forma en la que yo explicaba las cosas y finalmente este tipo de situaciones, y decidieron contratarme, ¿no? Y es un poquito el choque entre lo que se espera y entre lo que estás acostumbrado a hacer, porque yo soy mucho de preguntarle a las personas, ¿y ustedes qué piensan? ¿Qué es lo que opinan? ¿Cuál ha sido su mayor experiencia con esto? Y entonces ellos responden para generar esa respuesta de regreso, ¿no? Pero la empresa estaba muy acostumbrada de, pero es que ¿por qué les preguntas? O sea, si es como un programa, ¿no? Les digo, o sea, sí, pero a final de cuentas, como es en redes sociales, debemos fomentar la interacción de las personas. Y es entonces cuando se da ese choque de que ellos a veces dicen,
oye, sí, o sea, pues no teníamos idea de que las cosas tenían que ser así. Y pues es más que nada aprender de ambos, ¿no? El que se dé el trabajo en equipo para poder llegar un poquito más a las personas, ¿no? A mí personalmente al principio fue así como de, ¿y esa empresa qué tiene que ver con la ciencia? Pero a final de cuentas dije, pues es algo bueno, o sea, si a final de cuentas lo que quieren hacer es llevar un programa de ciencia, pues está súper bien que a final de cuentas, aunque la empresa no tenga nada que ver con ciencia, quiera ayudar a darle esa difusión a estos programas, ¿no? Y sí, al principio fue como muy prejuicioso respecto a mi trabajo, pero conforme fue avanzando el tiempo y se dieron cuenta que siempre era, bueno, siempre trato de ser muy profesional respecto a lo que hago, pues van abriéndote más las puertas y yo espero que esto le pase a más divulgadores, ¿no? O sea, que se den cuenta y traten también de profesionalizar su trabajo. Eso es bien importante, profesionalicen su trabajo. No lo hacemos por hobby, en serio nos dedicamos a esto el 100% de nuestro tiempo, bueno, el 80% porque se necesita un poco de tiempo libre, pero sí, hay que ser muy profesionales respecto a lo que hacemos y solamente así nuestro trabajo va a hablar por nosotros. Entonces es la única forma. Pues muchísimas gracias. Y yo creo que sería como resumen que tenemos que, sobre todo desde el sector forestal, trabajar más en este storytelling y contar nuestras historias para que haya información de calidad a disposición de la gente para que nos conozca un poquito más. Muchas gracias a las dos y María Inés, creo que se ha acabado nuestro tiempo. Sí, lamentablemente se ha acabado porque ha sido una conversación muy estimulante. Se puede ver claramente como Dulce domina la comunicación de esta generación y Ciar, creo que la información que has presentado ha sido sumamente valiosa, información que nosotros deberíamos empezar a recuperar o recopilar de manera más sistemática. Lo mismo... muchas gracias a las dos, a las tres, con Pilar por esta excelente conversación que nuevamente nos ha dejado una agenda abierta de trabajo y será una oportunidad para que sigamos conversando y estableciendo, bueno, nuevas formas de comunicar. La sostenibilidad, lo que decía Itziar, sumamente importante respecto a cómo las personas, y lo que decía Pilar también, no valoran el aporte del sector forestal a la actividad forestal productiva. Y ha sido también dentro del mundo de la sustentabilidad un gran desafío comunicar las buenas prácticas, comunicar los beneficios de un manejo forestal responsable. Las personas están más relacionadas con la mala fama de la actividad productiva que los buenos o los beneficios que puede promover, ¿no? Y eso ha sido también por los medios de comunicación, porque cada vez que uno veía y escuchaba salve un árbol, no compre tal cosa, salve un árbol, yo como ingeniero forestal mi corazoncito duele porque el manejo forestal sostenible es probablemente la materia prima forestal, es probablemente la más sostenible que tenemos y claro, ha habido mucha comunicación equivocada en ese sentido y nos toca a las nuevas generaciones dar vuelta a esa imagen y reconocer que sin los bosques y sin los productos sostenibles no vamos a llegar a ningún futuro como deseamos. Así que les doy las gracias a las tres por este panel, ha sido maravilloso tenerlas y seguiremos en contacto.